Comencemos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló principalmente en Europa. Se desarrolló entre el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, está considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la conclusión que provocó la guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. Recibió el calificativo de mundial porque participaron todas las grandes potencias militares e industriales de la época. Los países se dividieron en dos bandos que fueron: potencias centrales, Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Imperio Turco Otomano, Reino de Bulgaria, apoyados por el Emirato de Jabal Shamar, Estado de Dervish, Sultanato de Darfur, y por la República Democrática de Azerbaiyán. Y los aliados conformados por Francia, Imperio Británico, Rusia, la Italia fascista, Estados Unidos, Bélgica, Japón, Grecia, Reino de Serbia, entre otros. Antecedentes de la guerra. Desde el 1871 hasta el 1914 Europa vivió lo que se ha dado en llamar la paz armada, que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que les inducía a armarse constantemente. De allí el nombre que se le ha dado a este periodo. Aparte de que se vivía el imperialismo, ya que Europa estaba en el cenit de su dominio, tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Reunía a una cuarta parte de la población mundial y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar, una emigración, la mayor del mundo, que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. El colonialismo europeo consistió en que los países europeos se repartían territorios fuera de este, como en África o Asia, por eso es que África está tan marginada, porque la explotaron a más no poder. El colonialismo europeo afectó a todo el mundo y tan solo China, a muy duras penas, pudo mantener su independencia, y solo se dieron casos de descolonización exitosos en algunos dominios británicos habitados por colonos o descendientes de colonos blancos y en las antiguas colonias españolas en América tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. El establecimiento del protectorado francés sobre Túnez de 1881, la ocupación británica de Egipto de 1882 o el reparto más o menos pactado de África tras la Conferencia de Berlín, animó a las potencias europeas a la dominación de vastos territorios. Sin embargo, las crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa acabaron volviendo al continente, sobre todo desde la década de 1890. Causas de la Primera Guerra Mundial. Tensiones entre las potencias europeas como entre Francia y Alemania, por la disputa de ambos por Prusia. Rusia y Austria por la hegemonía de la península de los Balcanes. Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial. Alianzas militares y políticas. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas, basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio Austríaco. A esta alianza se unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza. Por su parte, Francia buscó aliados que apoyaran sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de Austria en los Balcanes, se firmó la Alianza Franco-Rusa, a la que luego se unió Inglaterra al darse cuenta del enorme poder que estaba acumulando Alemania. De esta manera nació la Triple Entente o Entente Cordiale. Y la crisis marroquí y los Balcanes. Los dos bloques antagónicos practicaron una política de agresión indirecta. Este hecho aumentó las posibilidades de que estallara una guerra. La primera ocurrió con motivo del establecimiento del protectorado francés en Marruecos, a lo que se opuso Alemania. La segunda causa de la guerra que estalló en los Balcanes, primero entre Turquía, de una parte, y Grecia, Bulgaria y Serbia unidas de otra, y luego, derrotada Turquía, entre los vencedores para repartirse el botín. El pretexto para iniciar la Gran Guerra fue cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austríaca, en Sarajevo, junio de 1914, por parte de una organización nacionalista serbia llamada Mano Negra. Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia, en esta política la apoyó Alemania. Entonces Rusia declaró la guerra a Austria, mientras Alemania lo hacía a Rusia y Francia. Como se ve, el funcionamiento de las alianzas desencadenó el conflicto general.
Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Frente Occidental. Lo primero en ocurrir fue la invasión de Alemania a Bélgica y a Luxemburgo, lo que hizo que Gran Bretaña e Irlanda entraran a la guerra, en agosto de 1914. Pero Francia concentró sus tropas en la frontera con Alemania, ejecutando así el Plan 17, pero los alemanes los derrotaron en diversas ocasiones, lo que obligó a la retirada francesa. Meses después Alemania se encontraba en Marne, donde se enfrentaron a la fuerza expedicionaria británica y el ejército francés y perdieron. Posterior a eso comenzó la carrera hacia el mar, en donde se enfrentaron los ejércitos en el Mar del Norte entre territorio francés, belga y suizo, donde el ejército inglés se unió ante los restos del ejército belga, en donde los alemanes pudieron resistir a pesar de combatir dos frentes. Frente Oriental. La estrategia de guerra alemana funcionó contra Rusia. El ejército ruso contaba con 8 millones de hombres en 1914, pero estaba compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y equipados. El mando ruso era también mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg, Prusia Oriental, del 26 al 30 de agosto de 1914, y en la batalla de los lagos Masurianos del 6 al 15 de septiembre de 1914. Los rusos sufrieron grandes derrotas en los dos casos y fueron obligados a replegarse. Los comandantes alemanes en esta exitosa campaña defensiva fueron Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff y Max Hoffmann. Mientras tanto Austria-Hungría, en cambio, no pudo repeler la invasión de Galicia. En junio de 1916 tiene éxito una ofensiva rusa, dirigida por el general Alexeyevich Brusilov, que se interna en las líneas austrohúngaras. Regimientos enteros se pasaron a las filas rusas, demostrando la fragilidad del imperio austrohúngaro. Motivada por esta circunstancia, Rumanía declara la guerra a los imperios centrales, y tras unas victorias iniciales es derrotada debido a la superioridad numérica alemana y austrohúngara, lo que hace que firme un tratado de paz, lo que compromete aún más la posición rusa. El imperio de los Romanov no volvería a intentar ninguna ofensiva de relevancia en el resto de la contienda. Alemania pasó a la ofensiva y conquistó el Golfo de Riga, destruyendo o capturando a buena parte de los contingentes rusos. El frente oriental estuvo en constante movimiento y no conoció la guerra de trincheras. Si bien los principales esfuerzos de los beligerantes se concentraron en los frentes occidental y oriental, la guerra se libró con mayor o menor intensidad en distintas partes del globo. Se combatió en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico. En el frente de los Balcanes los centrales y los aliados tuvieron algunos enfrentamientos. Austria-Hungría conquistó Serbia y Montenegro en 1914. Los aliados intentaron auxiliar a Serbia mediante una expedición franco-británica, pero al llegar tarde y por la crisis interna de Grecia no se pudo lograr. En 1916 Rumanía entra en guerra contra las potencias centrales, pero esta decisión resultó desastrosa para los rumanos. Poco después de la declaración de guerra rumana, una ofensiva combinada entre los alemanes, austrohúngaros, búlgaros y otomanos conquistó 2/3 del país en una rápida campaña que finalizó en diciembre de 1916. Sin embargo, los ejércitos ruso y rumano consiguieron estabilizar el frente y mantenerlo en Moldavia. En 1917, Grecia entró en la guerra del lado aliado, y en septiembre de 1918 se produjo la gran ofensiva aliada de una fuerza multinacional acantonada en el norte de Grecia, que dio lugar a la capitulación de Bulgaria y a la liberación de Serbia. Frente italiano. En 1915, Italia se une a los aliados y ataca a Austria. Sin embargo, una larga serie de ofensivas sobre el río Isonzo fracasa. En 1917, son los austrohúngaros, reforzados por tropas alemanas, los que baten duramente a los italianos en Caporetto. Este desastre casi saca a Italia de la guerra, pero el frente se estabiliza sobre el río Piave. Guerra africana. En África, británicos y franceses atacaron desde todos los frentes a las colonias en ofensiva, al igual que los ingleses, y Estados Unidos empezaba a meter su cuchara. Fue por eso que en enero de 1910, 9 millones de personas, entre civiles y militares. El número de heridos, en